palabra de Dios dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo? Pues, ¿que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Vayamos al Señor en una palabra de oración. Padre, te pido que bendigas tu palabra esta mañana, Padre. Que hagas al lado al hombre, Señor. Que podamos ver a Jesús y toda su gloria. Edifica a cada miembro de la iglesia. Ilumina el corazón de los creyentes y quítale las vendas de la oscuridad al que no te conoce. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado en Corintios viendo cómo el apóstol trata con la situación de la iglesia sobre la libertad cristiana. Desde el capítulo 8 ha estado tratando con el mismo tema. Los corintios estaban comiendo carne sacrificada a los ídolos. Y esto estaba ocasionando muchos problemas en la congregación. Uno de los problemas era que lastimaba la conciencia de los hermanos más débiles, quienes habían venido de un trasfondo pagano. Y ellos asimilaban en su corazón y en sus mentes lo que estaban haciendo estos hermanos con su pasado, lo cual lastimaba su conciencia y se convertía en un tropiezo para su vida cristiana y un tropiezo para el evangelio. El apóstol aclaró que no es pecado en sí comer la carne sacrificada a los ídolos, pero que es mejor que se evite cuando se lastima la conciencia de alguien en su caminar con Dios. Y Pablo dijo que es mejor a veces abstenerte de tus propias libertades que hacer lastimar la conciencia de alguien para que no se pierda. Hoy estaremos viendo que Pablo consideraba el atender a un culto pagano idolatría. Atender a asistir a una fiesta pagana donde había una fiesta, un festejo, una cena. El participar con ellos para Pablo era considerado idolatría. El título de este mensaje es cenando con los demonios, cenando con los demonios. En el versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cuando dice por tanto, se refiere a lo que nos acaba de decir previamente. Miren 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice, 1 Corintios 10, versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Pablo nos dijo, no quiero que se les olvide que antes que nosotros caminásemos como cristianos en este mundo, antes que nosotros corriéramos la carrera cristiana, antes de que nosotros viviéramos para Cristo, hubo creyentes antes que nosotros en el programa de Dios. Y se está refiriendo a los israelitas. Dice, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Dice, recuerden que de una manera ellos también fueron salvos. Aquí está haciendo referencia a la salvación física, aunque en el Antiguo Testamento también eran salvos por fe. Pero aquí está haciendo referencia a la salvación física cuando Dios abrió el mar y pasaron los israelitas para huir, para escaparse de los egipcios que los perseguían. Dice, no quiero que olviden eso, que hubieron creyentes que fueron
salvados por Dios en el éxodo, la salida donde Dios los redimió a Israel. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y ya vimos la semana pasada lo que significa estos aspectos, pero miren el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quiero que recuerden que hubieron creyentes antes que nosotros, y de ellos, después de que Dios los salvó, de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados, quedaron sus cadáveres en el desierto. ¿Por qué? Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, porque estaban participando en el pecado de la idolatría. Y por eso en 1 Corintios 10, versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid. Dice, amados míos. Pablo les habla con un afecto personal como su pastor. Le dice, amados míos, huid de la idolatría. Huid es una palabra en el original donde representa, como había predicado anteriormente el pastor Melvin, un fugitivo, una persona que está huyendo para no ser atrapado, y que si como está huyendo de la ley, y si se queda parado será atrapado. Dice Pablo, corran continuamente de la idolatría, porque si se quedan de una manera pasiva serán atrapados por este pecado. La razón por que no debemos de caer en idolatría es porque Dios no compartirá su gloria con nadie. No vayan ahí, pero Isaías 42, versículo 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a las esculturas. Cuando nosotros caemos en idolatría, le robamos la gloria a Dios, y Dios no comparte su gloria. No vayan ahí, pero Isaías 46, versículo 5 dice: ¿a quién me asemejáis? ¿A quién me comparas? Dice Dios. ¿Y me igualáis? ¿Y me comparáis para que seamos semejantes? No hay nadie como Él. Isaías 40, versículo 25 al 26 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Solo Él es Dios y no hay otro como Él. Es tan incomparable Dios que es pecado hacernos una imagen que lo represente. En Éxodo 23, versículos 3 y 4 no van ahí, pero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No es un diosito, es Dios todopoderoso. Y no comparte su gloria. Tristemente, una de las cosas más repetidas en el Antiguo Testamento es la continua idolatría del pueblo de Israel. Por eso 1 Corintios capítulo 10, versículo dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Después de que Moisés había subido a la montaña, después de que habían sido salvados, ellos inmediatamente se hicieron un becerro de oro y se inclinaron a los ídolos. Cometieron adulterio espiritual, por lo cual muchos quedaron postrados en el desierto. Y a veces pensamos que la idolatría simplemente es una escultura, un ídolo. Pero no. La idolatría es cualquier cosa que pongas delante de Dios, de tu imaginación y de tu corazón, que lo pongas antes que el Dios que merece nuestra honra. Juan Calvino dijo: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos.
El hombre piensa que Dios es como él y no lo es. El hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. El hombre es injusto, pero Dios es justo. El hombre es inmundo, pero Dios es santo, santo, santo. El hombre odia, pero Dios es amor. Y por lo tanto, el hombre siempre trata de minimizar su pecado, creándose un Dios con D minúscula para sentirse cómodo con su pecado. Hace poco me senté con un compañero de trabajo a almorzar y me platicó cómo vivía una vida de pecado. Pero que antes de acostarse él oraba y asistía a la iglesia. Y lo escuché. Y cuando terminó le dije, el Dios que te va a juzgar no es como el Dios que tú sirves. Él había creado un ídolo en su corazón. Y me temo, iglesia, que continuamos creando ídolos en nuestros corazones. Vayan conmigo a Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Miren versículo 1. Génesis 3, versículo 1. La palabra de Dios dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Ahora mire lo que dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer come. El hombre siempre quiere ser como Dios. El hombre siempre busca su independencia de Dios. Idolatría. Miren el siguiente capítulo, Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. El hombre busca adorar a Dios de su propia manera. Miren Génesis 4, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Caín trae una ofrenda a Jehová, y luego su hermano Abel, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios ya les había probablemente revelado lo que tenían que ofrendar, y uno quiso adorar a Dios de su propia manera, y Dios no se agradó de su ofrenda. Y al igual que Caín, muchos dentro de las iglesias quieren adorar a Dios en sus propios términos. Nunca quieren un compromiso con la iglesia o estar bajo la autoridad de la iglesia, porque quieren adorar a Dios como Caín, a su propia manera. No quieren seguir el programa de Dios, pero quieren sentirse bien y traer una ofrenda a Dios, y Dios no se agrada de eso, idolatría. Miren a Génesis 31. El hombre siempre quiere llevar sus ídolos con él. Génesis 31, miren el versículo 34. Pero tomó Raquel, versículo 34, que es esposa de uno de los patriarcas, Jacobo, de donde vendría el linaje del Mesías. Dice, tomó Raquel, la esposa de Jacobo, los ídolos y los puso en una albarda. Le robó cuando se va con Jacobo, huyendo de su padre, se roba los ídolos y los esconde dentro de un tipo de saco, de un camello, y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. El hombre siempre quiere esconder y guardarse sus ídolos a escondidas. Miren el capítulo 35. Y Dios siempre nos tiene que recordar, aún a los creyentes, a abandonar nuestros ídolos. Miren el versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz allí un altar a Dios
que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos con los que él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiados y mudad vuestros vestidos. Jacobo le tuvo que decir a su familia: quiten sus dioses, límpiense delante de Dios. Ahora vayan a Éxodo capítulo 32, que ya mencionamos un poquito, Éxodo 32. En los tiempos de Moisés, lo mismo. Después de que Dios lo salvó, después de que Dios lo redimió, el pueblo regresó a la idolatría. Versículo 4. Y él tomó de las manos de ellos, hablando de Aarón, y le dio forma un buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios los acababa de salvar, Dios los acababa de redimir, y inmediatamente abandonan a Dios y dicen: estos dioses con D minúscula son los que te sacaron de Egipto. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó ¿a qué? Regocijarse. Se levantó el pueblo y hizo una fiesta. Ahora, muchas traducciones dicen a jugar, que es una connotación de inmoralidad sexual. Hicieron una fiesta pagana con todo tipo de inmoralidad sexual. La idolatría involucra fiestas desordenadas y todo tipo de inmoralidad sexual. La idolatría involucra a querer adorar a Dios bajo tus propios términos. La idolatría no es solamente tener una imagen o una estatua, sino la desobediencia del corazón a Dios. Miren 1 Samuel, vayan conmigo 1 Samuel, vamos a ver otro ejemplo. 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, vamos a ver el ejemplo del rey Saúl. Versículo 1, la palabra de Dios dice, 1 Samuel 15, 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Dios le dice le va a dar el informe a Saúl por medio de Samuel, y dice: quiero que vayas y castigues a este hombre Amalek. Ve pues, versículo 3, y hiere a Amalek y destruye, ¿qué dice? Todo lo que tiene, y no te piades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Acuérdense que este es un tiempo donde hay una teocracia, y Dios está trabajando por Israel como una nación guerrera. No estamos en los tiempos de la iglesia. Y Dios le dice por medio de Samuel a Saúl: quiero que destruyas completamente todo lo que él tiene, que no dejes a nadie vivo, que destruyas todo lo que tiene. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dios le había dicho que matara a todos, incluyendo a Amalek, pero lo dejó vivo. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Obedeció, pero no obedeció. Obedeció parcialmente. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró a Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Esto le pesó a Samuel, cayó un gran sentir, una gran congoja en su corazón. Versículo 22. Y Samuel, después de va a confrontar a Saúl, le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.
En el Antiguo Testamento, el ser obediente a Dios de corazón era más importante que los sacrificios de holocaustos y cualquier otro sacrificio. Los sacrificios simplemente eran la evidencia que eras obediente de corazón. Y aquí Saúl quiso ser obediente parcialmente. Y al día de hoy, al igual que Saúl, queremos obedecer a Dios bajo nuestros propios términos. ¿Piensas que por presentarte el domingo a la iglesia de vez en cuando o servirle a Dios en un ministerio, que ya estás bien con Dios? Y no lo es. Es idolatría. Dios no quiere que lo honres solamente los domingos. Dios quiere que lo honres con tu vida. Y el no hacerlo, solamente hacerlo una hora de la semana, o cuando la gente te está viendo, es idolatría y rebelión, y merece la muerte eterna, porque es traición delante de un Dios santo. Miren versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dice, es como brujería la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. El querer hacer tu propia voluntad es idolatría delante de Dios. El rey Salomón, un ejemplo más. El rey Salomón, va en la Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella. Dios les había dicho, no vayan tras la gente que no es creyente, no se casen con gente que no es creyente. Mas Salomón no obedeció. Dice, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. El hombre más sabio de las Escrituras desvió su corazón por idolatría. Y si piensas que eres más sabio que él, tienes que arrepentirte. En el Nuevo Testamento, no vayan ahí, pero Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Dice que el tener amor al dinero es idolatría. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Muchos no pueden servir a Dios por su trabajo o por su deseo de hacer más dinero. No podéis servir a dos señores. Idolatría. Efesios 5:5 nos dice, no vayan ahí, pero dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que quiere decir el que tiene dinero, amor al dinero, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La idolatría no te permitirá entrar al reino de los cielos. Vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
idolatría. Ahora, esta es idolatría de los gentiles, obviamente que en forma de estatua. Pero ya vimos que implica muchas otras cosas. Implica querer obedecer a Dios en tus propios términos. E implica obedecer a Dios a medias. Implica hacer tu voluntad. Implica el amor al dinero. Implica todo tipo de desorden sexual. Miren Romanos 1:24. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por lo cual, ¿cuál es el resultado de la idolatría? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Porque fueron idólatras, Dios los entregó al deseo de su corazón, al deseo pecaminoso de su corazón. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron al Creador, cual es bendito por los siglos. Amén. Por ídolos, y Dios los entregó a su pecado. Miren versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, que es un tipo de ser homosexualismo, mujeres con mujeres, ser lesbianas, versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, homosexualismo, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dios los entregó a la vergüenza por su idolatría, por no darle gracias y gloria a Dios, quien es bendito por los siglos de los siglos. Ahora regresen conmigo a 1 Corintios capítulo 6 y miren el versículo 9, 1 Corintios 6. 9, y ahorita vamos a brincar al 10. 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Dice, ¿que no sabes que todos los que practican el pecado no entrarán al reino de los cielos? No erréis, no te equivoques, no te engañes. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan como varones, ni los idólatras, ni los idólatras. Una persona que practica la idolatría, una persona que quiere servir a Dios en sus propios términos, una persona que es obediente parcialmente, una persona que solamente viene a la iglesia de una manera exterior, una persona que no tiene un corazón transformado, no entrará al reino de los cielos porque practica idolatría. Y su ídolo no es una estatua, su ídolo es Él. Desea adorar a Dios los domingos y vivir como el mundo entre toda la semana. Idolatría, igual que Saúl. Pecado que merece la muerte eterna. Ahora sí, regresa a 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Por tanto, hermanos, por lo que les he dicho, porque les he dicho cómo Israel quedó postrado en el desierto, cómo sus cadáveres quedaron muertos. Por tanto, amados míos, querida congregación, huid de la idolatría, corran continuamente para no ser atrapados por este pecado. Versículo 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Una iglesia en Corinto que se creía sabia. La iglesia en Corinto, si bien recuerdan, como les mencioné al principio, estaba asistiendo a eventos del mundo. Estaba asistiendo a celebraciones del mundo, donde había todo tipo de sacrificios paganos, donde se celebraban cosas que no honraban a Dios. A ellos le dice huir de la idolatría, constantemente correr y no ser atrapados por los deseos del mundo y la vanagloria del mundo, porque van a comprometer su vida cristiana. Como a sensatos os hablo, amados míos, les hablo a ustedes que como sensatos, que van a tomar la decisión más sabia. Si bien recuerdan, la iglesia de los Corintios no era cualquier iglesia, era una iglesia muy bien preparada teológicamente. Tuvieron de maestros a Pablo, a Apolos y a Cefas, que es Pedro, y aún a Timoteo. Una iglesia bien preparada. No vayan ahí, pero 1 Corintios 4:10
Pablo dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Dice, nosotros somos locos por amor de Cristo, mas ustedes son sabios. Sarcásticamente, la iglesia se sentía superior. Dice, yo nunca voy a caer en idolatría. Yo soy sabio, yo conozco quién es Dios, yo conozco quién es Cristo. Y Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes son sabios, nosotros somos los que estamos mal. Los predicadores somos los que estamos mal. Ustedes son sabios, ustedes tienen conocimiento de teología. No vayan ahí, pero 1 Corintios 6, versículo 5 dice, parte B dice, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Había pecado en la congregación y Pablo de una manera hablándoles fuerte, exhortándolos, dice que no hay un sabio, ustedes que se creen sabios, que no hay un sabio que pueda hacer lo que es santo, porque una sabiduría que no te lleva a la piedad es una sabiduría del mundo. Y los corintios conocían teología, pero no tenían la sabiduría que te lleva a la piedad. Puedes tener mucho conocimiento bíblico, pero si eso no se refleja en piedad, es vanagloria y es basura para Dios. 1 Corintios 8, versículo 1, no vayan ahí, pero dice, en cuanto a los sacrificados, los hijos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Dice, yo sé que ustedes dicen que todos tienen conocimiento. No vayan ahí, pero 1 Corintios 14, 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y en 1 Corintios 10, versículo 15 dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Yo sé que van a tomar la decisión correcta por lo que les estoy diciendo. Yo sé que van a tomar la decisión piadosa. También esta semana en mi restaurante estaba trabajando y cuando los clientes nos llevan regalos y hay una pareja que nos llevó un regalo a mi gerente y a mí, y eran dos tipos de pañuelos, y les pregunté, ¿qué es este regalo? Y me contestaron, ahí es donde se ponen las ofrendas para los muertos. Y así, de manera similar, los corintios estaban asistiendo públicamente a eventos donde habían sacrificios para todo tipo de ídolos. Y los corintios se creían sabios. Y ellos estaban diciendo, esto no nos va a afectar a nosotros somos cristianos maduros. Esto no tiene nada que ver, la idolatría es algo del pasado. Pablo, nosotros sabemos que hay un Dios verdadero y vivo. Y Pablo le dice, no es así. Miren versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Dice, cuando nosotros nos sentamos, dice Pablo, a la cena del Señor, a festejar la cena del Señor, cuando agarramos el pan y el vino, eso tiene un significado. Es la comunión con la sangre de Cristo. La muerte del Hijo de Dios, que por amor dio su vida por pecadores, para que crean en Él, no se pierdan, no se eterna. Cuando tomamos la copa, es la comunión de la sangre de Cristo. Y cuando tomamos el pan, es la comunión del cuerpo de Cristo. Representa su cuerpo físico, que lo dio para salvar a un mundo pecador. Y Pablo utiliza este ejemplo, 1 Corintios 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pablo dice, cuando comemos el pan, nos identificamos y participamos con el cuerpo de Cristo. Y cuando tomamos la copa, nos identificamos con la sangre de Cristo. Por lo tanto, el argumento es, cuando tú vas a un templo donde hay una fiesta pagana y hay sacrificios a los dioses paganos, tú estás participando con los demonios. Al igual que un cristiano se identifica con el pan, al igual que un cristiano se identifica con la copa, tú te estás identificando con el diablo y sus demonios. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 8,
versículo 10. 1 Corintios 8, versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, dice Pablo, si alguno te ve a ti que te crees muy maduro en la fe y una persona nueva en la fe, una persona con una conciencia débil, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, en un templo pagano lleno de ídolos, donde se hacían sacrificios, la conciencia de aquel es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Pablo nos había dicho que no es pecado la carne en sí. La carne sacrificada a los ídolos no es pecado. Vayan a 1 Corintios 10 otra vez y miren versículo 25 y 26. 1 Corintios 10, versículo 25 y 26. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Dice, vayan y coman todo lo que puedan en la carnicería. Está hablando porque en la carnicería, en la tienda, se vendían carne sacrificada a los ídolos. Dice, nomás no pregunte dónde viene, pero ustedes cómanselo. Versículo 26. Porque el Señor, del Señor es la tierra y su plenitud. Dice, toda la tierra le pertenece a Dios. Entonces lo que está diciendo es, comer la carne, comer esto no es pecado. El pecado es hacerlo de una manera pública, ir a la fiesta y sentarte con ellos donde están alabando a otros dioses porque te estás identificando con su alabanza, te estás identificando con su celebración, te estás sacrificándolo a los demonios. De la misma manera que un cristiano, cuando nos sentamos a la mesa, una manera de decir la cena del Señor y compartimos el pan y el vino, tú estás compartiendo con los demonios. 1 Corintios 10, versículo 17 dice, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo hace una bella ilustración y dice, cuando dice el pan se refiere de una manera simbólica a Cristo. Dice, siendo un solo el pan, hay un solo pan que es Cristo. Y nosotros como iglesia somos muchos y somos un cuerpo, y cuando comemos del pan hay una unidad en la iglesia. Cuando hacemos la cena del Señor hay una unidad que refleja el evangelio de Cristo Jesús. Una bella ilustración. Y cuando comes en el templo pagano hay una unidad con todo lo que el mundo representa. Versículo 18. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Pablo agrega otro ejemplo, dice, no nomás en la cena del Señor, sino en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había una manera de hacer sacrificios, era que traían la comida y se sentaban a comérsela como familia. Y ellos se identificaban con Dios al hacer eso. Era un tipo de la cena del Señor del Antiguo Testamento. Un tipo. Y dice, al igual, apelando a que hacerlo en una fiesta pagana es hacerlo con identificarte con el mundo, los ídolos y los demonios. Versículo 19, 1 Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Una de las excusas que los corintios tenían, como ya mencioné, es que no existían los ídolos. Ellos decían, pues no existen los ídolos, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, porque en realidad nosotros sabemos que eso no es de verdad. Somos cristianos, sabemos que hay un Dios y el Señor Jesucristo. Pero Pablo les aclara en el versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo les dice, es cierto que los ídolos no son nada, pero quiero que entiendan que hay una actividad demoníaca en esas fiestas. Quiero que entiendan que los sacrificios a los ídolos no son nada, pero en realidad hay algo más oscuro que lo que se ve por el ojo. Los demonios, los ángeles caídos, están activamente en esa celebración. La mayoría de ellas son falsas y son una
tontería, pero sí hay actividad demoníaca en algunas de ellas. Y ellos están activamente trabajando para desviar el corazón del hombre de Dios. No vayan ahí, pero 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cada vez que alguien celebra algo que va en contra de Dios, en realidad lo están celebrando y sacrificando a los demonios. No vayan ahí, pero en Deuteronomio 32, versículo 17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. No vayan ahí, Salmo 106, versículo 37 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. En todos esos eventos que celebran y honran la muerte, los sacrificios y hay inmoralidad sexual, se encuentran demonios desviando a los hombres de la verdad para que no vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Por lo tanto, el participar en ese tipo de cultos paganos es participar con los demonios, es sentarse a la mesa del enemigo y darle un beso de traición a Cristo. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. No vayan ahí, pero 2 Corintios 6:15 dice, y qué concordia Cristo con Belial. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Un cristiano no puede participar con Dios y después darse la vuelta y participar con el mundo. La cena del Señor representa la participación, el anuncio del Evangelio, que Cristo dio su cuerpo y su sangre para el perdón de pecados. Las cenas paganas y las fiestas paganas representan sentarse a la cena con los demonios y participar en actividad satánica. No te puedes sentar con Dios y tener una mano agarrada del mundo y de los demonios. Versículo 22. O provocaremos a celos al Señor. La Biblia nos dice que la razón que no debemos de hacer esto es porque Dios es celoso de su gloria. Un celo no como el del hombre, un celo santo, un celo que protege su gloria, que Él es Dios y que no hay otro como Él. Un celo que, como un marido por su esposa, que es propio que la proteja, que es propio que la cuide. No un celo desviado y pecaminoso. El mismo celo que llevó a Pablo a decir en 2 Corintios 11:2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Una virgen pura a Cristo. Hay un celo santo. Hay un enojo santo. Y también hay un celo santo. Y Pablo decía a la iglesia de los Corintios en la segunda carta, dice, yo tengo un celo por presentarlos a ustedes como una virgen pura que va a conocer a su marido, que en sus vidas honren a Dios, que cuando lleguen al día final puedan decir, yo he corrido la carrera, he terminado la carrera, me he extendido, he peleado la buena batalla. Ahora, si Pablo tenía celos por la iglesia, ¿cuánto no más el novio, que es Cristo, tiene celos por su iglesia? Y no permitirá que en su iglesia haya pecado. No permitirá que en su iglesia haya gente jugando a la congregación, jugando a la iglesia, que vengan
y se presenten como Samuel, con un sacrificio de media obediencia, que vengan a la iglesia, pero que su corazón sea duro, que su corazón en verdad no quiere escuchar la palabra de Dios, que su corazón en verdad no escucha la voz de aquel que lo salvó, que su corazón abomina la palabra de Dios. Que un día viene a la iglesia, pero 6 vive como el mundo. 2 horas se sienta en la congregación, pero participa en pecado oculto. Viene para agradar a los hombres, muchas veces para agradar a sus padres, otros para agradar a otras personas de la congregación. Y Dios es celoso, un celo, un fuego celoso, puro. No permitirá esto. No vayan ahí, pero Éxodo 34 dice: porque no te has de inclinar en ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Celoso Dios es. Dios celoso es. La Biblia nos dice, vayan a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Deuteronomio 4, versículo 23. Dice: guardaos, versículo 23, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura a imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. No vayan ahí, pero en el capítulo 6, versículo 15 dice: porque Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Dice: guárdate de los ídolos, porque te destruirá de sobre la faz de la tierra. 1 Corintios 10, versículo 22. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Quieres provocar a Dios a celos? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Quieres probar a Dios? ¿Somos más fuertes que Él? No vayan ahí, pero en Nahum 1:2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador, y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda su enojo para sus enemigos. No vayas ahí, pero Apocalipsis 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si mueres jugando a la iglesia, terminarás en el lago de fuego. Si mueres aún siendo miembro de la iglesia, porque como pastores no conocemos tu corazón, pero con una mano agarrada del mundo y con un corazón y en realidad no ama a Dios porque no ha sido transformado por Dios, terminarás en el lago de fuego. Si amas más el dinero que a Dios, terminarás en un lago de fuego, porque no podéis servir a dos señores. Ninguno de esos ídolos te juzgará en el día del juicio. Cristo, con sus ojos de fuego, es quien te juzgará en el día del juicio. Pero Dios, en su misericordia, nos ha dado una esperanza. Nos ha dado a Jesús. Ellos, los paganos, celebran la muerte, pero Cristo la venció en el Calvario. En la cruz del Calvario, Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos aquí éramos o somos idólatras, pero en la cruz del Calvario, Cristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios cargó toda su ira sobre su Hijo Jesús. Lo hizo sentir en el Salmo capítulo 22. Dice que se sentía como gusano y no como hombre.
una profecía de la psicología de Cristo. Y ahí el hombre más puro que caminó, el hombre Dios, la perfección de la perfección, la belleza de la belleza, fue por el peso del pecado, se sintió como el más miserable pecador. Y se identificó con nosotros y Dios le dio la espalda a su propio Hijo y le mató para que si tú te arrepientes y volteas con una mirada de fe a la cruz del Calvario, tú puedas ser perdonado de tu idolatría, como muchos de nosotros lo hemos sido. En el Calvario Él venció la muerte, la idolatría, y expuso a todos los demonios y los avergonzó a todos, porque está vivo a la mano derecha del Padre. Y si uno cree este mensaje, se arrepiente, será perdonado de toda su maldad y lavado, regenerado, y probará el pan de vida y la copa de la sangre, sobre toda sangre, que cualquier pecador que seas, el que se sumerge en esa sangre saldrá más limpio que otra persona pueda limpiar, o que este mundo pueda limpiar, más blanco que la nieve. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdenos continuamente a huir de la idolatría. Gracias por Cristo. Gracias por tu Espíritu que nos guía por esta vida, Señor. Que nos ilumina para entender tu palabra y poder guardar nuestro corazón y proteger nuestro corazón de los ídolos. Bendice a mis hermanos, edifícalos. Dale vida al que no es creyente.